Sí, profe. Ya, gracias. Sí. Bueno, como les decía, ya, la sesión la vamos a separar, bueno, en las mismas partes que la vez pasada. Primero, la retroalimentación, que va a ser muy importante ya cada vez porque tiene que ver con los contenidos que tenía la guía, ¿ya? Y cómo responderlo correctamente, ¿ya? Y después vamos a tener una parte que es teórica que les va a servir para la siguiente guía, pero cada sesión vamos a ir viendo qué cosas eran importantes para responder cada una de las guías, ¿ya? Pero la idea es que vayan participando, ¿ya? Entonces, para comenzar, tenemos acá, esta es la guía que tenía, ¿ya? Ahora recuerden, eso sí que yo no puedo, o sea, tengo que salirme de acá para poder admitir a gente o para leer el chat. Por eso agradecería si empiezan a escribir en el chat que alguien me pueda leer lo que escriben, o si alguien nuevo se conecta, igual me aparece el mensaje, pero para poder admitirlo, ¿ya? Bueno, entonces comenzamos, ¿ya? Esta era la actividad que tenían ustedes que realizar, ¿ya? Que se llamaba Reconociendo a un ser vivo, ¿ya? Y el objetivo que tenían era diferenciar un virus de una bacteria, ¿ya? Utilizando el método científico, ¿ya? Todo lo que les voy a explicar ahora se van a dar cuenta de que tenían que aplicar el método científico para poder responder correctamente la alternativa, ¿ya? Esta era la primera alternativa, ¿ya? Por lo que veo acá, está más o menos... Profesor, ¿Sí? ¿sabe Dígame. que a mí la pantalla se me quedó pegada? Todavía salgo como si estuviera mostrando el bienvenido a clases. Ah, no se ve la presentación, ya. Lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, ¿ya? Puede que haya sido como me salí para leer el chat. ¿Ahora se ve? Por mi parte sí se ve. Ya. A mí. Ya, entonces, como les decía, tienen que utilizar el método científico, ¿ya? Entonces vamos a ir analizando cada una de las cosas que estaban en la pregunta, ¿ya? Ahora, todas las preguntas en general tuvieron variadas respuestas. No es como que se centraran o la mayor parte de las personas contestara una sola cosa, sino que es bien variable. Por lo tanto, es importante que vayamos viendo por qué se puede responder tal cosa y por qué no se pueden responder otras cosas, ¿ya? Entonces lo que se trataba era de que, bueno, una persona que iba a la clínica, ¿ya? Estaba con problemas, le realizaron un examen y el médico, según lo que observó, ¿ya? Vio que la persona presentaba signos que coincidían con una tuberculosis, ¿ya? Ahora, ¿qué son los signos? ¿Alguien me puede decir qué son los signos? ¿Síntoma? ¿Señales? ¿O señal? Ya, señales es como más parecido. Mira, este se lo voy a explicar ahora, que es algo que no tenían por qué saberlo, pero los signos es lo que ve el médico, ¿ya? Si el médico ve que, no sé, tiene alguna característica la persona que le pareciera que fuera algo de alguna enfermedad que él conoce, que sabe cuáles son esos signos, ¿ya? Eso es lo que se llama signo, ¿ya? Y síntoma es lo que siente la persona. O sea, si la persona va y dice, me duele la garganta, no sé, esos son los síntomas, ¿ya? Pero en base a eso, el médico
va a hacer ciertas observaciones en base a lo que le dice la persona y él va a observar signos, ¿ya? Entonces, en este caso el médico observó signos que coincidían con una tuberculosis. Por lo tanto, si utilizamos el método científico, vamos a tener que en la observación del médico, él tiene que los signos coinciden con una tuberculosis, ¿cierto? Acá yo le puse, le adjunté un texto, ¿ya? Para que leyeran, porque obviamente ustedes no iban a saber si la tuberculosis, por qué era producida la tuberculosis, ¿ya? Entonces, tenían que leer ese texto para entender por lo menos ese punto, o buscar información adicional para entender cómo se produce una tuberculosis, ¿ya? Por eso se dice ahí, ¿ya? Se sugiere revisar el documento. Entonces, el médico vio esos signos, ¿ya? Esa era su observación, pero no estaba seguro si realmente era tuberculosis o no, ¿ya? Y aquí igual se da una pista que puede que sea una enfermedad causada por un virus o por una bacteria, ¿ya? El médico sabía que la tuberculosis era causada por una bacteria, ¿ya? Es causada por una bacteria. Pero puede que los signos que haya observado sean parecidos, pero no sea la misma patología. Por lo tanto, estaba en la duda y por eso solicitó que la muestra, que tomara una muestra y que fuera llevada al laboratorio para investigarla, para ver si realmente la persona tenía una infección por virus o por bacteria, ¿ya? Entonces, la pregunta que tenía él era si la enfermedad era causada por un virus o una bacteria. Esa era la duda que él tenía, ¿ya? También puede escribirse que si realmente era tuberculosis lo que tenía la persona o no, ¿ya? Y ese sería como el paso 2 del método científico, ¿ya? La pregunta, ¿ya? Todo eso está aquí en este enunciado. Y con eso, ustedes deberían ver cuál era la posible hipótesis que el médico proponía, ¿ya? Ahora, si ustedes miraban el texto en la primera página, cuando empieza, ¿ya? En la introducción, ahí se explica que la tuberculosis es producida por una bacteria, ¿ya? Y si recuerdan, en los pasos del método científico, ustedes tenían que la hipótesis se elabora como una suposición de lo que está ocurriendo. Yo les expliqué que la hipótesis no es nunca una pregunta, ¿ya? Por lo tanto, todas las alternativas que tuvieron algún signo de pregunta no podían ser la respuesta correcta, ¿ya? La hipótesis es por lo, es más que nada la opción que la persona cree que es la correcta, ¿ya? En este caso habían dos opciones, como la pregunta era o era un virus o una bacteria, podían haber dos hipótesis, o que la enfermedad era producida por un virus o que la enfermedad era producida por una bacteria. Pero como el médico había observado signo de tuberculosis, entonces la hipótesis que él se planteaba respecto a lo que había observado, porque la hipótesis se plantea siempre respecto a lo que se observa, ¿ya? No a lo que realmente es, sino que lo que se observa y lo que uno piensa que es lo que es. Entonces, la hipótesis correcta sería en ese caso, ¿ya? Que la enfermedad de la persona es causada por una bacteria, ¿ya? Si se fijan, acá tenían varias alternativas que eran preguntas, ¿ya? Y esas en ningún caso eran hipótesis, ¿ya? Solo podía ser la B o la D, ¿ya? Y eso yo se lo expliqué en clase. Les dije que, de hecho, le hicimos un ejemplo con la plantita, no sé si se acuerdan, y les mostré que la hipótesis siempre es una afirmación de qué es lo que se piensa, qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Eso les tiene que quedar como claro cuando le hagan aplicar el método científico, ¿ya? Ahora, después, venía esta pregunta,
igual era un poco complicada en el sentido de que se habla de las técnicas que tenían en el laboratorio y que se agregó la tinción de Gram, ¿ya? Yo les nombré como rápidamente en la clase que hay bacterias que se marcan con la tinción de Gram y bacterias que no se marcan con la tinción de Gram, ¿ya? Acá dicen que ocuparon la tinción de Gram y no observaron marcación positiva, ¿ya? Si ustedes leían el texto, iban a ver que estas bacterias, ¿ya?, tienen una pared celular que tiene una característica especial y que no deja que se marquen con la tinción de Gram, ¿ya? Entonces, en este caso, aunque hayan habido bacterias o no hayan habido bacterias, no se iban a marcar con la tinción de Gram, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería que no se puede responder la hipótesis. ¿Por qué? Porque todas las otras, si se fijan, dice la muestra no contenía bacterias. Ese experimento no dice si contenía o no contenía, ¿ya? Porque hay bacterias que en este caso, justo en este caso, no se marcan con la tinción de Gram, ¿ya? Por lo tanto, no se puede decir que no contenía bacterias. Después dice, la muestra contenía solo virus. Tampoco se puede decir que es solo virus, porque puede haber contenido bacterias, ¿ya? Las bacterias tenían pared celular, la mayoría de las bacterias tienen pared celular, o sea, no, y eso no se puede definir con la tinción de Gram, ¿ya? Entonces, esta era la respuesta más correcta, ¿ya? Ahora, en esta pregunta fue mucho más fácil, ¿ya? Aquí la mayoría de las personas respondió correctamente, ¿ya? Y para responder esta pregunta, lo único que tenían que ver era lo que tenía que ver con el microscopio electrónico, ¿ya? Yo les mostré una imagen donde se muestra todo lo que se puede ver a simple vista con el microscopio óptico y con el microscopio electrónico. Y acá se muestra que con el microscopio electrónico se pueden ver tanto virus como bacterias, ¿ya? Pero habían cosas complejas en las otras también, en las otras alternativas. Por ejemplo, si es más rápido, ustedes no iban a saber si es más rápido o es más lento. No sé, si las estructuras se ven en colores, tampoco lo iban a saber, ¿ya? Pero sí había una alternativa que era muy correcta, porque coincide con lo que yo les había explicado en clase, ¿ya? Que permite ver tanto virus como bacterias, ¿ya? Y esa, por lo menos, no hubo tanto problema y la mayoría de las personas contestó bien, ¿ya? Ahora, aquí tenían que pensar un poco más, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que las estructuras que se observaban tenían una cubierta similar a una membrana, no se apreciaba un núcleo y se apreciaba material genético, ¿ya? Tenía esas tres características. Si se recuerdan, yo les mostré una bacteria, y la bacteria, por ser una célula procarionte, no tiene núcleo, ¿ya? Eso está en las diapos. Tiene material genético, el ADN, ¿ya? Y tiene una membrana celular, ¿ya? Si ustedes vieran un virus de este tipo, ¿ya?, que es el virus eh, al que pertenecen los coronavirus, tienen una cubierta similar a una membrana, ¿cierto? Los virus no tienen núcleo tampoco y tienen material genético. Por lo tanto, para estos dos casos, lo que se había observado era correcto, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál de las alternativas me pueden decir ahora? ¿Cuál de las alternativas piensan que es la más correcta? ¿Están ahí? ¿O se fueron? ¿Están siguiendo la presentación?
Sí, profesor, será la A, profe. Sí, estoy aquí. O sea, yo por lo menos. Igual como la A, estoy pensando. Es- ¿sí? ¿Ya? Yo también estoy pensando al lado. ¿Por qué piensan que es la A? Porque cumple con todas estas características, ¿cierto? Porque se. Sí, cumple con las características Cumple de con cómo las aplicó. características, ¿ya? Pero el virus también cumple La con las mismas primera. características, ¿ya? Yo le acabo de decir que tanto la bacteria como el virus cumplen con las mismas características. Por lo tanto, uno no puede diferenciar si lo que está viendo es un virus o una bacteria, porque tiene las mismas características, O ¿ya? sea que la C no se puede determinar con esta Claro, información. esa sería la respuesta correcta, ¿ya? En esas cosas tienen que pensar, o sea, tienen que comparar y analizar bien estas cosas importantes que se ponen cuando uno pone un enunciado de una pregunta, ¿ya? Y en este caso, todas las características que se mencionan correspondían tanto a una bacteria como a un virus. Entonces, ninguna de estas alternativas donde decía que solo correspondían a una bacteria o solo correspondían a un virus o no correspondían ni a bacteria ni a virus, ¿ya? No podían ser la alternativa, ¿ya? Porque no se puede determinar. Ambas tienen las características, ¿ya? Ahora, esto era fácil, ¿ya? Porque también tenían que fijarse por la relación de tamaño que decía que lo que se había observado tenía un tamaño menor a 100 nanómetros y también tenían que irse a la escala acá y ponerse donde están los 100 nanómetros y ver todas las cosas que son menores en tamaño a 100 nanómetros, ¿ya? Entonces no puede ser más grande que una mitocondria que está acá, ¿ya? Podría corresponder a cualquier ser vivo. Para que corresponda a un ser vivo tiene que tener una célula, ¿ya? Y las células son mucho más grandes que 100 nanómetros, ¿ya? ¿Son más grandes que una célula eucarionte? No puede ser. Son procariontes, las bacterias son procariontes, son más grandes que ese tamaño. Por lo tanto, no pueden ser clasificados como seres vivos, porque desde acá, desde un micrómetro en adelante, recién empiezan a aparecer en tamaño las células, ¿ya? Entonces la alternativa era esa. Y esta era un poco más difícil, porque aquí tenían que leer, tenían que saber qué es lo que era un cultivo celular, ¿ya? Tampoco es tan difícil saberlo, es cosa de buscar en internet cultivo celular y ver en qué consiste un cultivo celular, ¿ya? Ahora, fíjense en la palabra, cultivo celular. O sea, lo único que puede crecer en un cultivo celular son células, ¿ya? En un cultivo celular es una técnica donde se coloca un medio y ese medio está rico en los nutrientes para que las bacterias puedan reproducirse, ¿ya? Entonces, uno coloca una parte de la muestra, ¿ya? Y después, al pasar las horas, uno puede observar unas marcas, ¿ya? Y estas marcas indican que crecieron bacterias en ese medio, ¿ya? Y si leían el texto, también se hablaba que para detectar la tuberculosis se utilizan varios tipos de medios de cultivo. ¿Ya? Y estos medios de cultivo tienen características que tienen que tener una temperatura determinada y también mantenerlos por un tiempo, que en este caso serían 7 semanas, para poder descartar realmente si habían o no bacterias, ¿ya? Ese tiempo que necesitan para poder crecer o generar una población bastante grande, ¿ya? Por lo tanto, todas las que digan algo de virus no son válidas, porque solo las bacterias van a crecer en el medio de cultivo, a menos que hayan habido virus y bacterias juntas, porque ahí el virus podría haber aprovechado la maquinaria, haber atacado a la bacteria y, y haberse reproducido, ¿ya? Pero eso no se va a ver como una marca como se ve con las bacterias, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, no se hubiera observado crecimiento poblacional, ¿ya? Y eso lo podían deducir incluso sin saber nada de esto. ¿Por qué? Porque decía cultivo celular. Y ustedes ya sabían que en su muestra
no tenían células. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta era esta, sin necesidad de saber esto. ¿Ya? Entonces, por eso tienen que ir analizando cada uno de los puntos para saber qué es lo que tienen que responder. ¿Ya? Y finalmente se les pedía generar una conclusión, ¿cierto? Se les pedían dos cosas, fíjense, generar una conclusión e indicar si la hipótesis del médico era correcta o no, ¿ya? Ahora hay algo que no les dije que puede haber tenido culpa en ese sentido, es que la conclusión siempre debe hacerse en base a la hipótesis, ¿ya? O sea, para decir si la hipótesis es correcta o no es correcta, ¿ya? Y para eso tienen que tomar todos los antecedentes que vieron en los experimentos, ¿ya? Antes de responderla, tienen que hacerse un resumen, un análisis, que es el quinto paso del método científico. Si se fijan, hemos seguido todas las partes del método científico. Y en esta parte, ustedes toman todos los resultados que tenían. Decían, no se marcan condición de Gram, tienen cubierta similar a una membrana, no tienen núcleo, tienen material genético y tienen un tamaño menor a 100 nanómetros. Por lo tanto, son virus, ¿ya? Y con este resultado, ustedes generan la hipótesis, o sea, la conclusión, ¿ya? Y la conclusión más correcta era esta, ¿ya? De todas las que encontré, esta fue la más correcta, ¿ya? Porque dice que según lo visto y lo analizado, parecía ser una tuberculosis, pero no era. ¿Por qué? Porque observaron que en la muestra había virus y no bacterias. Por lo tanto, no puede ser una tuberculosis porque la tuberculosis es causada por bacterias y por lo tanto la teoría del médico era incorrecta. ¿Ya? Aquí está todo lo que se podía pedir de la respuesta. O sea, generar la conclusión respecto a la hipótesis. ¿Ya? La hipótesis, recuerden que era que la enfermedad era producida por un virus o una bacteria. ¿Ya? Y indicar si la hipótesis del médico era correcta o no. ¿Ya? Ahora hay otras respuestas que dieron que también están correctas, ¿ya? En cuanto a que la enfermedad no era causada por una bacteria, ¿ya? Eso está bien, ¿ya? Pero hay algunos detalles que pueden confundir un poco las cosas, ¿ya? Por ejemplo, acá dice que lo que se observó fue una nanopartícula, ¿ya? Eso es correcto, ¿ya? Porque teniendo un tamaño de menos del orden de nanómetros, es una nanopartícula, ¿ya? Ahora esa nanopartícula, en este caso, era un virus, ¿ya? Pero hay nanopartículas que no tienen material genético, no tienen membrana, ¿ya? Entonces, en este caso, nanopartícula es una palabra muy general, ¿ya? Para decirlo. En este caso, lo más correcto hubiera sido decir virus, ¿ya? Ahora, claro, las nanopartículas también, en ese sentido, puede ser desfavorable si es un virus, pero hay nanopartículas que se usan para el tratamiento de enfermedades. Entonces, también es como muy amplia la palabra nanopartícula en ese sentido, ¿ya? Profesor, ¿Sí? le quiero hacer una pregunta sobre eso, sobre la nanopartícula. ¿Ya? Yo busqué información ¿Sí? y salía que era como un método que se está usando así como en la actualidad ¿Sí? para curar como la tuberculosis. ¿Ya? Y, y salía algo de como que era un experimento científico, porque iba como a regenerar, no sé, algo en el cuerpo, si eran como, ¿Ya? no sé. Y era eso, ¿qué son como más específicamente las nanopartículas? Como algo que, Si miramos acá el grafiquito este, es que no se me ve, profesor, yo tengo la pantalla pegada. Estoy como en dos anteriores que usted hizo. ¿ya? ¿Y las demás personas ven bien? ¿O también se les quedó pegada? Yo veo bien. Ya. No sé qué pasará ahí en ese caso. A lo mejor podría salir y después volver a entrar. Ya, pero para explicar un poco, nano quiere decir que el tamaño de esa partícula
es del orden de nanómetros, ¿ya? O sea, todas estas cosas que están acá, que son las proteínas, los lípidos, ¿ya? Los virus también, todas son, en cierto modo, nanopartículas, ¿ya? ¿Por qué se llaman nanopartículas? Porque tienen el tamaño que está en el orden de los nanómetros, ¿ya? Solo por eso se llaman nanopartículas. Ahora hay muchos tipos de nanopartículas y en este caso puede ser que una nanopartícula sea una generada por el hombre artificialmente para producir un cambio en las células del cuerpo y mejorar una enfermedad, ¿ya? En ese caso, sí, o sea, hay nanopartículas que sirven para eso, ¿ya? Pero como les decía, el término nanopartícula es un término muy amplio, ¿ya? Entonces, en este caso, para lo que se preguntaba acá, lo más correcto hubiera sido decir que eran virus y no nanopartículas, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí, Lo que se refiere a nanopartículas, ¿ya? Ahora se están utilizando harto las nanopartículas para el tratamiento de enfermedades, ¿ya? Pero son moléculas generadas por el hombre, pero también moléculas que existen, ¿ya? Pueden ser nanopartículas solo por el hecho de tener el tamaño que está en el orden de nanómetros, ¿ya? Ahora, acá habían otras respuestas donde la redacción también está buena, ¿ya? Porque decían, o sea, respondían, hacían una conclusión respecto a la hipótesis y decían si era correcta o no, ¿ya? Pero estaba equivocada porque decían que eran bacterias, ¿ya? Pero estaban bien redactadas, ¿ya? Y las otras dos preguntas, las otras dos respuestas que me dieron, esta, varias cosas, pero no responden a la hipótesis. O sea, siempre la conclusión, como les decía, tiene que ir respondiendo a la hipótesis. O sea, si la hipótesis decía que la enfermedad era causada por una bacteria, tiene que decir que con los experimentos que se hicieron se demostró que esa hipótesis era falsa, ¿ya? O negativa. Por lo tanto, el médico estaba equivocado. Eso era como lo más simple de contestar, ¿ya? Si no dice ninguna de esas cosas, se sale de lo que es la respuesta como tal a lo que se preguntaba, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Les parece aún que era muy difícil la guía? Yo, claro, profe. ¿Sí? Bueno, y ahora, para aprovechar el tiempo, entonces ahora ya, porque pasa rápido la hora, ¿no? No sé si alcanzamos. Vamos a comenzar con la materia que tiene que ver con esto. Me voy a enfocar principalmente en lo que tiene que ver con, o sea, les voy a decir lo que está más relacionado con la guía que van a tener que resolver ahora, ¿ya? Entonces los objetivos que tenemos en la sesión es conocer las distintas macromoléculas que utiliza la célula para funcionar, ¿ya? Eso es una cosa. Y por otro lado, vamos a ver rápidamente cuáles son los componentes de la célula y sus funciones, ¿ya? Pero me voy a enfocar en esta parte primero porque esta lo van a necesitar para la guía. Y es algo súper importante que lo tienen que aprender porque lo van a aplicar en todo lo que viene en el taller, ¿ya? Entonces acá tienen una tabla periódica y en la tabla periódica observan varios elementos, ¿cierto? Ahora, de todos estos elementos, los más abundantes en los seres vivos son los que están acá en verde, ¿ya? Y principalmente las macromoléculas están formadas por estos componentes, ¿ya? El hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fosfato y también azufre, ¿ya? Cloruro también está presente en la célula. De hecho, todos los que están en verde lo vamos a ver recurrentemente en todo lo que va de este taller, ¿ya? Porque todos ellos están participando en funciones esenciales de la célula, ¿ya? Los otros están en traza, entonces casi no van a aparecer.
De hecho, los que están en verde son los más importantes. ¿Ya? Entonces, en las células existen varias macromoléculas, ¿ya?, que sirven para la función de la célula o la utiliza la célula para generar su energía, ¿ya? Algunas de ellas sirven para energía y otras para la estructura de la célula o para funcionar, ¿ya? Las principales, las más importantes en el sentido de la función, son las proteínas, ¿ya? Las proteínas son unas moléculas que están formadas por aminoácidos, ¿ya? Esa es la estructura de un aminoácido, ¿ya? Esa es la unidad básica. Tienen que recordar esto. La unidad básica de las proteínas son los aminoácidos, ¿ya? Y las proteínas tienen diversas funciones. Van a ver en el taller, en el transcurso del taller, que todas estas proteínas van a tener muchas funciones, ¿ya?, en las células. Son como las pequeñas máquinas que tiene la célula para funcionar, ¿ya? Después están los carbohidratos. Si se fijan, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Si se fijaban acá, las proteínas también tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero además tienen nitrógeno y azufre, ¿ya? ¿Por qué? Porque el nitrógeno forma parte acá de la estructura del aminoácido, y el azufre está en la cadena lateral de algunos aminoácidos y sirve para formar enlaces con otras proteínas, con otros aminoácidos, ¿ya? Ahora, también tienen los lípidos, ¿ya? Bueno, me olvidó. Los carbohidratos tienen esta estructura, ¿ya? Están formados por los monosacáridos, los cuales tienen esta estructura, que es que pueden ser, en este caso, glucosa, fructosa, sacarosa, todos los que son llamados azúcares, ¿ya?, y que si uno los prueba son dulces, ¿ya?, son carbohidratos, ¿ya? Están formados por estos monosacáridos, ¿ya? Y esos se utilizan principalmente como energía para la célula, ¿ya? Son la reserva energética, ¿ya? Después están los lípidos, que también, si se fijan, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Y estos están formados por los ácidos grasos, ¿ya? Y esos principal también son una fuente de energía, pero también sirven como para la estructura de la célula, ¿ya? Y la otra molécula que hay son los ácidos nucleicos, ¿ya?, que son los que forman el material genético, ¿ya? Y no solo el material genético. Después vamos a ver que también hay algunos ácidos nucleicos que se utilizan como fuente de energía, ¿ya? Si se fijan, también están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, además por nitrógeno y fosfato, ¿ya? ¿Por qué? Porque están en la estructura. Algo muy importante de estos nucleótidos que forman los ácidos nucleicos es que tienen estos grupos fosfatos, y estos grupos fosfatos son los que van a servir para dar energía o para generar los enlaces también cuando forman el material genético, ¿ya?, que es el ADN o el ARN, dependiendo de lo que se esté viendo, ¿ya? Entonces, haciendo la relación desde aminoácidos que forman la estructura primaria de las proteínas, si ustedes juntan muchos aminoácidos, van a formar esta estructura secundaria de la proteína, que forman unas cosas que se llaman alfa hélice, hoja beta plegada, ¿ya? Y si uno junta varias de esas, van a formar la estructura terciaria, y después, juntando varias terciarias, se forma la estructura cuaternaria de la proteína, que es la proteína como tal, ¿ya? Entonces tiene todas esas partes una proteína, y está basada en aminoácidos. Cuando veamos cómo se sintetizan las proteínas, vamos a ver los detalles de eso, ¿ya? Todo lo que estoy mostrando ahora es general respecto a lo que vamos a ver después en detalle en los otros talleres. Los carbohidratos, como les decía, son estas moléculas que pueden ser glucosa, fructosa, sacarosa, ¿ya? Y se van uniendo de esta manera, ¿ya? Son muchas de estas moléculas y sirven como fuente de energía. Los lípidos son estas cadenas largas de ácido graso, ¿ya?, que se pueden unir entre varias con una molécula de glicerol, por ejemplo. O también vamos a ver después que hay unos lípidos súper importantes, que son los fosfolípidos, que son estos de acá, y estos están formando parte de la membrana de la célula, ¿ya?
Y por otro lado están los ácidos nucleicos, que forman el material genético. O sea, ustedes tienen estos ácidos nucleicos acá, ¿ya? Esos si juntan mucho, se van formando esta estructura, que finalmente forma, que es el ADN, y se agrupa, se almacena en forma de cromosomas, y están en el núcleo de las células, ¿ya? ¿Alguna duda con estas macromoléculas? ¿Se entiende? ¿O es un poco complicado? Sí se entiende, profe, pero igual es Sí, algo sí, es un poco complicado. complicado, pero lo que tienen que recordar siempre, todas están formadas, ¿ya? Básicamente, a veces tienen algunos otros átomos, como les decía, también hay algunos átomos que están en traza y pueden servir, ¿ya? Pero básicamente están formados por esos átomos, ¿ya? Carbono, hidrógeno y oxígeno, principalmente. Algunas tienen nitrógeno, fosfato, lo que sea. Y tienen que recordar que los aminoácidos forman las proteínas, que los monosacáridos forman los carbohidratos, ¿ya? Que los ácidos grasos forman los lípidos y que los nucleótidos forman el ácido nucleico, ¿ya? Eso es todo lo que tienen que recordar y que les va a servir para la guía, ¿ya? Este es un esquema como para mostrarles cómo se forman, ¿ya? Más que nada, ¿ya? Cómo se juntan varios aminoácidos y forman una proteína, ¿ya? Cómo se juntan varios monosacáridos y forman los carbohidratos, y así, ¿ya? Ese es el objetivo de esta diapositiva, ¿ya? Ya, Entonces, profe. ahora pasamos a la parte que les decía vamos a ver rápido, que son los componentes de las células, ¿ya? Hay cosas, todas las vamos a ir viendo en detalle después en los otros talleres, ¿ya? Pero principalmente lo que tienen que tener claro acá es que tanto las células animales como las células vegetales, ¿ya? Aquí estamos hablando de células eucariontes, ¿ya? Aquí no nada que ver con la bacteria, ¿ya? Tienen los mismos componentes. Tienen citoesqueleto, membrana plasmática, retículo endoplasmático, núcleo, complejo Golgi, varias cosas. Todas están presentes tanto en las células animales como vegetales. Pero hay una estructura que no está en las células animales, que son los cloroplastos, ¿ya? Que lo utiliza la célula vegetal para hacer la fotosíntesis, ¿ya? Y también tienen pared celular, al igual que como las tienen las bacterias, ¿ya? Las células vegetales también tienen una pared celular, es diferente, ¿ya? Y también tienen una vacuola grande donde almacenan agua, ¿ya? También hay vacuolas en algunas células animales, pero almacenan otras cosas, ¿ya? No agua como en las células vegetales. Pero lo principal para diferenciar una célula animal de una vegetal son los cloroplastos, ¿ya? Los cloroplastos nunca los van a encontrar en una célula animal. Y la pared celular tampoco, ¿ya? Eso es lo que les tiene que quedar como claro, ¿ya? Ahora, no todas las células tienen esta forma, ¿ya? Si uno mirara células epiteliales, que son las que recubren los epitelios, o sea, las que forman los epitelios, que es todo como la parte interior. Si uno mirara el intestino por dentro, tiene epitelio. Si uno mira acá dentro de la nariz, donde uno respira, también hay un epitelio que se llama epitelio olfatorio, ¿ya? Está formado por células de este, que tienen una parte con hartos pliegues y otra parte que es lisa, ¿ya? Entonces, si se fijan, no son redondas, ¿ya? Hay células redondas, pero hay otras que no. Incluso las neuronas son súper complejas. Tienen una parte que se llama la dendrita y otra que se llama el axón. Entonces, y eso les da distintas formas. No todas las neuronas son iguales. De hecho, hay mucha variedad de morfología. Hay otras células, por ejemplo, que tienen esta forma, que son los odontoblastos, que son unas células que están adentro de los dientes y que secretan la dentina y que están encargadas también de ayudar a detectar el calor y el frío. Ya cuando uno come algo caliente o algo frío, estas células son las que están encargadas. Y si se fijan, acá tienen una parte ramificada y otra parte que parece una célula alargada, ¿no? ¿Ya? Están las células musculares, que en algunos casos, como las células del músculo esquelético, van a ver que se juntan, se fusionan varias células, entonces es como que hubiera una célula con muchos núcleos, ¿ya? Están los adipocitos, que son células que juntan grasa, ¿ya? Y ellas tienen, sí, una vacuola gigante, que es donde almacenan lípidos, ¿ya? Y hay otros casos especiales como los glóbulos rojos, que
pierden el núcleo. Ya no es que sea una célula sin núcleo, pero pierden el núcleo para poder ejercer su función, que es transportar el oxígeno a los tejidos. ¿Ya? Y así hay muchos tipos celulares, ¿ya? Pero todos esos tipos celulares están formados por esta estructura, ¿ya? Por toda esta estructura. Entonces, vamos a ver algunas de ellas, las que alcancemos a ver ahora. O sea, la idea es verlas todas, pero se las voy a pasar no en tanto detalle, porque si no estaríamos horas y horas. ¿Ya? Acá tienen la primera estructura, que es el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Es como una red, ¿ya? Imagínense como una red que está dentro de la célula y que permite darle la forma. Todas esas formas que les mostré antes de la célula están dadas por este citoesqueleto, ¿ya? Y también sirven para anclar estos organelos que se encuentran dentro de la célula, ¿ya? Todas las cosas que están dentro de la célula están como afirmadas con estos citoesqueletos, ¿ya? Y este citoesqueleto está formado por tres componentes principales, que son los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Acá hay unas fotos que son reales, ¿ya? Donde se marcan con una proteína, con algo fluorescente que permite visualizar dónde están ubicados estos filamentos o estos componentes del citoesqueleto, ¿ya? En una célula real, ¿ya? Ahora, si miráramos, aquí les voy a mostrar rápidamente nomás, que todos están, si se fijan acá en las fotos también, pueden ver que tienen distinta distribución, ¿ya? No todos están de la misma manera. ¿Y por qué? Porque los microfilamentos, por ejemplo, tienen que ver con la forma de la célula. La que les da, por ejemplo, esos pliegues que se observan en las células epiteliales son los microfilamentos, ¿ya? Los microtúbulos parten desde cerca del núcleo y se expanden hacia el exterior de las células, ¿ya? ¿Y cuál es la función de esto? Y algunos de estos es mover cosas dentro de la célula, ¿ya? En cambio, los filamentos intermedios es como más para mantener, que se mantenga la forma y los organelos en su lugar, ¿ya? Pero en general los que sirven de transporte para mover cosas dentro de la célula son los microtúbulos y los microfilamentos. Se tienen que imaginar que son como unos rieles, ¿ya? Son unos rieles por donde van moviéndose las moléculas por encima de ellos. Y eso hace que se muevan algunas de un lado de la célula hacia otro, ¿ya? Esa es como la función del citoesqueleto, ¿ya? En general, ¿ya? Ahora, si se fijan, acá hay unos nombres. Están formados por actina, tubulina, ¿ya? Laminina, bimentina. Todas esas son proteínas, ¿ya? O sea, todos estos filamentos están formados por proteínas, ¿ya? Está el otro sistema, que es el sistema de endomembranas, ¿ya? En el sistema de endomembranas, casi ustedes ven, hay muchos de los componentes de la célula. Está el retículo endoplasmático, liso y rugoso. Está el aparato de Golgi. Hay unas cosas que se llaman endosomas, ¿ya? Todo esto se llama sistema de endomembrana. ¿Por qué? Porque está formado por organelos que tienen membranas, ¿ya? Pero no son cualquier tipo de organelos que tienen membranas, sino que son organelos que permiten el tráfico de sustancias dentro de la célula. ¿Cómo? Es porque se desprenden de esto unas cosas que se llaman vesículas, ¿ya? Y estas vesículas van a transportar información de uno de estos organelos a otro, ¿ya? Y se van a mover dentro de la célula, ¿por dónde? Utilizando los microtúbulos, ¿ya? Ahora, las membranas que están formando estas son igual que lo que vamos a ver en la próxima sección, que tiene que ver con la membrana, cómo está formada la membrana celular, ¿ya? Y esas están formadas por lípidos y proteínas, ¿ya? Esos son los principales componentes de toda la membrana, ¿ya? Ya sea la membrana plasmática, que es la membrana celular, o la de estos organelos, ¿ya? Y cuando estas vesículas que van transportando cosas van desde el centro de la célula hacia afuera, es lo que se llama exocitosis, ¿ya? Que sirve para sacar incluso moléculas de la célula, ¿ya? Y cuando van
desde fuera de la célula, o sea, como que la célula estuviera comiendo algo del ambiente y lo ingresa, ¿ya? Y lo hace pasar a través de estos organelos, es lo que se llama endocitosis, ¿ya? O sea, hay rutas donde se mueven estas vesículas desde dentro de la célula hacia afuera o desde fuera hacia adentro, ¿ya? Como les decía, los microtúbulos forman como una red de caminos por donde se van a mover todas las moléculas dentro de la célula, ¿ya? Y todo eso gracias a las proteínas. Son las proteínas las que hacen todos esos movimientos, ¿ya? Ahora, dentro del sistema veíamos que estaba el retículo endoplasmático rugoso, el liso y el aparato de Golgi, ¿ya? Esos tres tienen la característica de que el rugoso es donde se sintetizan las proteínas, ¿ya? Ahí se crean las proteínas, ¿ya? En el liso se crean los lípidos, ¿ya? Y también actúa como una reserva de calcio. Vamos a ver después más adelante que el calcio es súper importante para algunas funciones de la célula, ¿ya? Y este otro lo que hace es modificar estas proteínas que se sintetizan acá, ¿ya? Como ponerle cosas, ¿ya? Para que volverlas funcionales, ¿ya? Y también se encarga de distribuir hacia dónde van esas proteínas que se sintetizaron acá en el retículo, ¿ya? Entonces están conectados, son como caminos por donde tienen que ir pasando las proteínas sintetizadas para llegar al lugar final donde van a tener una función, ¿ya? También hay otros tipos de organelos que forman parte de este sistema endomembrana, que son los lisosomas y los peroxisomas, que en general son para degradar moléculas, degradar macromoléculas, ¿ya? Acá hay, si se fijan, hay un montón de nombres, y todos estos nombres corresponden a proteínas que están dentro de estos lisosomas. Y estas proteínas se encargan de romper, por ejemplo, las proteasas rompen proteínas, las lipasas rompen lípidos, ¿ya? Las glicosidasas rompen carbohidratos, y así, ¿ya? Hay muchas proteínas de distintos tipos, y cada una cumple una función distinta dentro de las células, ¿ya? Y en este caso, estas estructuras se encargan de degradar estas moléculas. ¿Para qué? Para ser utilizados los componentes, o sea, lo que les mostré al principio que formaban las moléculas, ¿ya? Para de algún modo reciclarlo y generar nuevas moléculas con esos componentes, ¿ya? Y el peroxisoma tiene más que ver con reacciones, ¿ya? También participan en la degradación de ácido graso, que tienen la cadena muy larga, ¿ya? Pero en general participan en reacciones de óxido-reducción, son reacciones químicas que vamos a ver cuando veamos respiración celular, ¿ya? Y lo otro que es muy importante dentro de la célula y que siempre se menciona como lo más importante es el núcleo, ¿ya? En el núcleo está el material genético de la célula, en la célula eucarionte al menos, ¿ya? Y este material genético no siempre está como se muestra como cromosoma, sino que a veces está bien empaquetado y hay algunas partes del material genético que se tiene que desempaquetar. ¿Para qué se desempaqueta? Para ser leído, ¿ya? Porque este material genético tiene información. ¿Y qué información tiene? Tiene la información para crear las proteínas, que son las moléculas que sirven para que la célula funcione, ¿ya? Entonces, este material genético, en algunas partes, donde está lo que se llama heterocromatina, está empaquetado, o sea, ahí no se está leyendo, y donde se abre es donde está la euscromatina, que es lo que se lee. ¿Y para qué se lee? Porque está la información para crear las proteínas, ¿ya? Entonces, después cuando veamos la síntesis de proteínas, también vamos a ver en detalle cómo funciona esta cosa, ¿ya? Y también hay una estructura que está dentro del núcleo, que se llama el nucleolo, que es donde se sintetizan los ribosomas, que vamos a ver que son unas estructuras que están formadas por proteínas y ácidos nucleicos, y que son como la máquina que sirven para sintetizar a las proteínas, ¿ya? Siempre van a encontrar proteínas en todos lados, cumpliendo todas las funciones de la célula, ¿ya? Y finalmente tenemos las mitocondrias y los cloroplastos, ¿ya? Que estos son de las células animales y estas son de las células vegetales, ¿ya?
o sea, los cloroplastos al menos, las mitocondrias también hay en células vegetales, pero los cloroplastos al menos solo los van a encontrar en las células vegetales y les sirve para realizar la fotosíntesis, ¿ya? Que es un proceso por el cual los vegetales hacen energía, ¿ya? En forma de una molécula que es un nucleótido, que es el ATP, ¿ya? Y la mitocondria también produce ATP, ¿ya? Pero de otra manera que vamos a ver después cuando veamos respiración celular, ¿ya? Ahora, si se fijan, esta mitocondria tiene una membrana interna y una membrana externa, ¿ya? Hay distintas reacciones que ocurren dentro de la matriz o otras que ocurren entre la membrana interna y la externa, o en la membrana, prácticamente, ¿ya? Y esos son para producir energía. En cambio, la fotosíntesis en los cloroplastos ocurre en estas estructuras que se llaman los tilacoides, ¿ya? Y los tilacoides son importantes en ese caso de los cloroplastos porque participan en el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Y eso sería como lo que les quería explicar. Ya no tenemos más tiempo. No puedo ir en tanto detalle porque se hace corto igual. Entonces la actividad que van a tener ahora se llama caracterizando macromoléculas, ¿ya? Y lo que van a tener que hacer es diferenciar distintas macromoléculas. Van a tener 7 preguntas, ¿ya? Ahora no van a ver ninguna de desarrollo donde expliquen, igual tienen la opción para poner las dudas, ¿ya? Pero van a tener que diferenciar las macromoléculas que forman parte de la célula. En general, reconocer. O sea, y para eso tienen que aplicar lo que les expliqué en la parte donde les dije cómo estaban formadas estas macromoléculas. O sea, que las proteínas estaban formadas por aminoácidos, los carbohidratos por monosacáridos, ¿ya? Y eso. Entonces van a tener que revisar la clase. Yo les voy a subir el PDF y la presentación. Y eso, con solo la clase deberían poder responder todas las preguntas que están acá, en la guía, ¿ya? Pero sí que, obviamente, es recomendable que tienen que leer información complementaria si quieren saber un poco más o responder más seguras de cuál es la respuesta, ¿ya? Así que eso. Gracias por asistir el día de hoy y espero que puedan responder la guía que les resulte más fácil esta vez. Muchas gracias, profesor.